Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Este, Vamos a retomar algunas cosas que estábamos viendo la clase pasada. Este, Vamos a retomar esta unidad. A mí en lo particular me gusta mucho. Se me hace bastante interesante todo lo que vamos a ver. Entonces vamos a retomar, vamos a tratar de aprovechar la mayor, en su posibilidad, el tiempo que tenemos para tratar de ver algunas cosas que, si bien hay algunas cuestiones que el temario no nos pide que veamos, pero para mí es importante bueno, para mí es importante que lo chequemos, que lo podamos ver, porque es una parte importante de que ustedes conozcan la parte de las proteínas y son unas herramientas de bioinformática que nosotros vamos a checar. Entonces, esta parte de bioinformática o estas herramientas. La ventaja que ahorita vamos a tener de estas herramientas es que, pues bueno, estamos ahorita con una conexión de internet en tiempo real y ustedes van a poder hacer su predicción de manera inmediata, ¿sí? Entonces, vamos a retomar algunos conceptos que habíamos visto de la clase pasada. Y dentro de los primeros conceptos que habíamos visto, empezamos a ver proteínas. Quiero tomarme quizás unos 10 minutos para retomar algunas cuestiones. Las proteínas son polímeros, y son algunas preguntas que les voy a hacer. ¿Las proteínas son polímeros hechos de qué tipo de moléculas? ¿De qué están hechas las proteínas? ¿Cuáles son los monómeros de las proteínas? Aminoácidos. Aminoácidos. Muy bien, Alan. Son aminoácidos los que nos forman las partes de las proteínas, ¿sí? ¿Cuántos aminoácidos nosotros tenemos principalmente que conforman a las proteínas? 20. Son 20 los principales, pero recuerden que esta parte no está, puede ser que sean más en algunos organismos, que sean diferentes, y de hecho no es una clasificación, como quien dice, muy cerrada. Entonces es una clasificación que nosotros vemos que son 20 aminoácidos los que más comúnmente se encuentran en las proteínas, pero no necesariamente va a ser así para todas las proteínas, ¿ok? Ahora, los aminoácidos se clasifican de acuerdo a qué. ¿A qué creen? ¿A qué recuerdan que se clasifican? A su estructura y función. A su estructura y función, a su radical libre, ¿verdad? A su radical libre, perdón, a sus radicales. Va a haber aminoácidos que tengan un radical alifático, que son no polares. Va a haber radicales que van a ser ácidos carboxílicos, que van a ser polares, que van a ser ácidos, que van a ser básicos, que van a ser ligeramente polares. Entonces, con carga neta, va a haber diferentes tipos. Ahora, ¿la carga del radical de los aminoácidos es importante? ¿Marcará, marcará una parte importante en una proteína? ¿Qué recuerdan? Es decir, que yo tenga estos radicales, perdón, dentro de un aminoácido, ¿son importantes para una proteína? Ok, sí, muy bien, Lilian. De hecho, es algo que todavía nos hacía falta ver. La dirección del grupo amino me va a decir si el aminoácido es L o es D. ¿Cuáles son los aminoácidos que se utilizan comúnmente en las proteínas que nosotros utilizamos normalmente? ¿Son L o D? ¿Qué tipo de aminoácidos utilizamos? ¿L o D? L, muy bien, sí, muy bien, Gustavo, muy bien, Lilian. Utilizamos los aminoácidos L. Los aminoácidos L tendrán el grupo amino a la izquierda o a la derecha. ¿En dónde lo tendrán? ¿El grupo amino a la izquierda o a la derecha?
No sé si se acuerdan de esa parte. Muy bien, Melanie, a la izquierda. Están a la izquierda y de ahí que nosotros, cuando tengamos varios aminoácidos unidos, yo voy a decir que existe un amino terminal. El amino terminal va a ser el último aminoácido de la parte izquierda de la proteína y vamos a tener un carboxilo terminal que va a ser el último aminoácido de la parte derecha de la proteína. Ok, ¿cómo se unen los aminoácidos para formar péptidos y que a su vez estos sean proteínas? ¿Qué tipo de enlace forman? ¿Cómo le denominamos al enlace que forman entre aminoácidos? Ujú, enlace peptídico. El enlace peptídico, algunas características importantes que tenga el enlace peptídico, que recuerden. ¿Hay alguna? Muy bien, Guadalupe, peptídico, algo que se acuerden de qué características tiene el enlace peptídico. Es plano, muy bien, Adrián. Es plano, es de alta energía, es plano, muy bien, Lilian. Eso nos faltó decirlo. Melanie tiene resonancia. Esa resonancia, recuerden que es lo que nos hace ver que tengo una distancia más corta que un enlace sencillo, pero una distancia un poco más larga que un doble enlace, ¿no? Tengo una característica muy, muy particular. Plano, que quiere decir que solamente el enlace peptídico, si yo lo viera en un solo plano, lo vemos como en una hoja, no se puede mover. ¿Qué es lo que se mueven? Los carbonos quirales que tengo alrededor, los carbonos quirales de los aminoácidos, no se mueve. Y algo que bien dice Lilian, que, no, que se me había pasado comentarles, es que el enlace peptídico es de alta energía, de muy alta energía. Romper una proteína, romper hasta el nivel de los aminoácidos, requiere una gran cantidad de energía. Y nosotros lo vemos cuando vemos las estructuras, que es lo que vamos a ahorita recordar por último, cuando nosotros tenemos la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura secundaria está formado por qué tipos de enlaces o la conformación secundaria. Por Por, puentes de hidrógeno. por puentes de hidrógeno. Muy bien, Itzel. Está por puentes de hidrógeno y la estructura secundaria, estructura terciaria. ¿Qué vamos a tener en la estructura terciaria? Pues vamos a tener diferentes tipos de enlaces, fuerzas Van der Waals, fuerzas iónicas, normalmente una cantidad de enlaces más complicado. A ver, permítanme un poquito, chicos, porque aquí va a estar sonando el teléfono. Permítanme un momento. Listo, chicos. Que me hablan de Coppel para cobrarme, que ya pase a pagar, caray. Bueno. Ya Eh, cuando lo fuera de la casa. Ya, ¿verdad? Que vengan, ya que me vengan aquí a sacar a embargar, hombre, que ya me vengan a embargar. La compu ya no va a poder darnos Ya clases. ni dar clases, se van a llevar hasta a mi perrita, hombre. Pero bueno, ok, este, estamos recordando esta parte. La estructura terciaria ya es la estructura secundaria y terciaria ya son arreglos tridimensionales. La estructura secundaria son láminas beta, hay diferentes tipos de láminas beta que son paralelas o que son antiparalelas. Tenemos los alfa hélices y por ahí les voy a contar un chisme de las alfa hélices, pero ahorita más adelante que tiene que ver, justamente ayer fue el aniversario del nacimiento de Linus Pauling. Y hay una historia bastante interesante del alfa hélice con Linus Pauling. Y
Estas estructuras están formadas primero por enlaces de puentes de hidrógeno, la estructura secundaria, la estructura terciaria, por otro tipo de enlaces débiles, fuerzas Van der Waals, fuerzas iónicas de otro tipo, y la estructura cuaternaria está hecha por estructuras de dos proteínas terciarias, es decir, están formadas por dos o tres estructuras, ¿no? De proteínas diferentes, que son, por ejemplo, este tipo de estructuras cuando son la misma proteína, y son dos proteínas, le llamo que es un dímero. Cuando son dos proteínas diferentes, es un heterodímero. Cuando son tres proteínas iguales, es un homotrímero. Cuando son tres proteínas diferentes, es un heterotrímero. Y así, pues, vamos a irnos nombrando de acuerdo a sus estructuras cuaternarias. Y bueno, iba a regresar con el enlace de alta energía. Y justamente estaba hablando de las estructuras cuaternarias, terciarias y secundarias, porque cuando una proteína pierde sus estructuras cuaternaria, terciaria y secundaria, llega a la estructura primaria. A este proceso de perder estos arreglos conformacionales, yo lo conozco como desnaturalización. Es muy importante que ustedes lo tengan. Entonces, una proteína que se desnaturaliza es aquella que pierde su arreglo espacial, ¿sí? Y regresa a la estructura primaria. ¿Que la estructura primaria qué es? ¿Qué recuerdan que es la estructura primaria? Son arreglos con formación, es simplemente la secuencia de la proteína unidas por sus enlaces peptídicos y en algunos casos por sus enlaces disulfuro, ¿sí? Entonces, simplemente es la estructura con su enlace peptídico. ¿Cuándo yo puedo desnaturalizar una proteína? Para desnaturalizar una proteína, llegando a su estructura primaria, ocupas calor, ocupas un cambio de pH, ocupas una salinidad diferente, ocupas cualquiera de estas cosas. Entonces, aquí vienen ejemplos de por qué se pueden desnaturalizar las proteínas. Las proteínas, vamos a recordar un aspecto de la energía libre de Gibbs. Déjenme ver si por aquí tengo un video de una proteína. Creo que lo había visto. Déjenme buscarlo. Creo que lo había visto en YouTube. Denme un minuto, chicos. Protein Models. Bueno, ok. No, no lo encontré, pero bueno, voy a tratar de decírselos más o menos de una forma que lo podamos entender. Las proteínas las proteínas también están regidas por las leyes de la termodinámica. Las proteínas tienen una energía libre de Gibbs cercana a cero. La energía libre de Gibbs es cercana a cero y normalmente es negativa. Esto les permite a las proteínas tener una propiedad que nosotros le llamamos plasticidad. La plasticidad nosotros la trasladamos como un ligero movimiento. Las proteínas tienen que tener un movimiento justamente para realizar su función. Si las proteínas estuvieran en equilibrio químico, es decir, tuvieran una energía libre de Gibbs cero, no podrían moverse, serían rígidas. O si tuviesen una energía libre de Gibbs positiva, tendríamos que invertirles energía para que se puedan mover. Y lo que nosotros queremos es que, o en la naturaleza, las proteínas se mueven por sí solas. Ellas, cuando están en solución, están en un movimiento muy leve, tienen una energía cinética muy leve. Esta energía cinética se ve trasladada en esa energía libre de Gibbs ligeramente negativa, ¿ok? Este tipo de movimiento que tienen las proteínas es plasticidad. Ahora imagínense, ¿qué es lo que pasa con esta energía cinética que tiene? Esto les sirve para hacer todas sus funciones. Desde agarrar un sustrato, es decir, hagan de cuenta que esta es la proteína y cambia, nosotros le llamamos en inglés el folding, cambia su conformación, mi puño es su sustrato, y cuando la proteína se une, tiene que hacer esto, tiene que moverse para agarrar el sustrato. Es por eso que este movimiento, esta plasticidad, este cambio de conformación es importante en una proteína y es por eso que una proteína debe de tener una energía libre de Gibbs
ligeramente negativa. Pero ahora vámonos a verlo desde otra perspectiva. ¿Qué pasa cuando a las proteínas yo les empiezo a aumentar la temperatura poco a poco? ¿Qué creen que les pasa a su energía cinética? A las moléculas, a los aminoácidos que conforman esta proteína, ¿qué creen que les empieza a pasar? ¿Aumenta? Aumenta. Y en el movimiento, ¿cómo se verá? ¿Se moverán más o se moverán menos? Se moverán más. Se mueven más, muy bien, Itzel. Se empiezan a mover más, ¿sí? Hagan de cuenta que ustedes tienen cualquier estructura hasta pasando por una casa que cuando sufre un temblor es un cambio de energía cinética, de energía, no me acuerdo cuál es el nombre específico de la energía que es del temblor, pero esta energía se transmite en energía que es una energía cinética que sacude tu casa. Estructuralmente tu casa va a tener una estabilidad que si esta estabilidad se ve superada por la energía cinética del terremoto, ¿qué es lo que va a pasar? Que la casa se destruye. Pasa lo mismo con las proteínas. Energía tectónica, muchas gracias. Sí, sí, Lilian, muy bien, muchas gracias. Entonces, pasa lo mismo con las proteínas. Las proteínas, los enlaces por puentes de hidrógeno, las fuerzas Van der Waals, las fuerzas iónicas, son muy débiles, pero en gran cantidad son fuertes, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo empiezo a aumentarle la energía cinética a la proteína? La proteína se empieza a mover más. Al moverse, ¿cuáles son las primeras estructuras o enlaces que se están rompiendo por ese movimiento? Pues los puentes de hidrógeno. Poco a poco se empiezan a romper, las fuerzas Van der Waals se empiezan a romper y la proteína empieza a perder su conformación terciaria o cuaternaria y empieza a perder poco a poco su conformación por un cambio de temperatura. Hasta que llega la proteína, hasta que llega a su conformación primaria. Y el ejemplo que yo les daba, pues, de este tipo de cuestiones es cuando nosotros nos hacemos un huevito. Cuando nos hacemos un huevito, tenemos las proteínas en solución y cuando les aplicamos calor, las desnaturalizamos y al desnaturalizarse la proteína de ser soluble en agua se vuelve insoluble, precipita. Y eso es lo que nos echamos en la hora de la comida, un riquísimo taco de huevito con frijoles y unos chilitos en vinagre. No es que haga hambre, pero bueno, esas proteínas desnaturalizadas es lo que nosotros nos comemos y es uno de los ejemplos más claros que nosotros podemos ver ahorita. Esa misma precipitación del huevo, ustedes lo pueden hacer. Si ustedes le agregan mucha sal a ese huevo, las proteínas también van a precipitar. Si tú acidificas ese huevo, si le agregas, por ejemplo, cierta cantidad de vinagre, ese huevo también va a precipitar, porque está ocurriendo lo mismo. La concentración de iones de hidrógeno va a cambiar la estabilidad de los enlaces de puentes de hidrógeno, va a romper la estructura primaria, la estructura secundaria y terciaria, y se va a volver a la estructura primaria y se va a precipitar. Hay muchas formas de hacer esto, pero bueno, me voy a quedar con el ejemplo de la temperatura, del calor, más bien, del calor tal cual, la temperatura no, del calor, que es una medida de energía. Entonces, una forma de energía, perdón. Entonces, cuando nosotros imprimimos calor a una proteína, es por eso que se desnaturaliza. Es por eso que, de hecho, la temperatura a las que actúan las enzimas, las proteínas, es una temperatura que tiene un rango muy corto. Ustedes se habrán preguntado alguna vez, y ahorita este es un tema que viene a colación justamente por los efectos del COVID, que cuando nosotros tenemos temperatura y la temperatura rebasa los 38 grados, 39, ya exagerado 40 grados, lo primero, no sé si tengan idea, pero lo primero que hace la persona es bajar la temperatura de la frente, ¿no? De la cabeza. Lo primero que, de manera instintiva, de manera lógica, lo que hacemos es ponernos un paño húmedo para que baje la temperatura. Ese efecto de la temperatura que nuestro cuerpo está produciendo calor tiene que ver justamente con un efecto de desnaturalización de las proteínas. No sé si han escuchado que si ustedes tienen temperatura alta por un tiempo muy largo, que han escuchado que pueden quedar con efectos o secuelas neurológicas. No sé si han escuchado esa parte. Que en otras palabras dicen, tu mamá te dice, si no te bajas la temperatura vas a quedar retardado o vas a quedar
que es algo que dicen, ¿no? No necesariamente es correcto que lo digan así, pero es algo que comentan. Y, y justamente todos sabemos, atarantado, exactamente, sabemos que es muy peligroso mantener esa temperatura muy alta. Justamente la temperatura corporal del organismo es 37 punto y algo. Ahora, si tú aumentas 3 grados la temperatura, tú puedes ocasionar que tus proteínas de tu organismo, exactamente, que ya empiezan con convulsiones y todo. ¿Qué va a pasar con las proteínas de tu organismo? Se empiezan a desnaturalizar. Y resulta que las proteínas en tu organismo son esenciales para que se lleve el metabolismo, para que se lleve la neurotransmisión, para que se lleven muchas cosas. Entonces, ¿cuál es el primer órgano afectado por este cambio de la temperatura? Que es el órgano que tiene una estabilidad térmica más constante, por llamarlo así, es el cerebro. El cerebro, cualquier cambio íntimo de temperatura, empieza a haber pérdida de la conformación de las proteínas, se empiezan a desnaturalizar y empiezas a perder una función neurológica importante, ¿sí? Entonces, esto puede dejarte con secuelas para toda tu vida. Si no te cuidas, o sea, si es tan peligroso que nosotros, y yo soy una de las personas que, a pesar de que sé esto, normalmente no me cuido la temperatura. Yo no tengo ni un termómetro en mi casa, debería de tenerlo, porque sí es peligroso cuando se deja a largo plazo. Obviamente hay personas que son más susceptibles a este tipo de temperatura que otras. ¿Qué pasa con esta temperatura? Se empiezan a desnaturalizar las proteínas por un cambio pequeño en la temperatura corporal. Al desnaturalizarse esas proteínas, tú vas perdiendo poco a poco funciones neurológicas que te puede dejar secuelas a largo plazo. El COVID es el claro ejemplo de esas secuelas a largo plazo. Está muy documentado que la temperatura está asociada con los dolores de cabeza y los dolores de cabeza están asociados con efectos neurológicos a largo plazo. Por ahí ya existe incluso de los síntomas de personas que pueden tener efectos a largo plazo derivados de esta temperatura excesiva por el COVID, que pueden tener efectos desde neuromotores, efectos de ansiedad, de depresión, o sea, se puede traducir en diferentes efectos psicológicos. Y es por eso, justamente es por eso, que es tan importante que cuando tú tengas una temperatura alta, y todo tiene que ver con las proteínas, es necesario que tú te regules esa temperatura corporal para evitar que tus proteínas se desnaturalicen, porque si se empiezan a desnaturalizar, tú puedes tener un daño neurológico a largo plazo y eso pues ya son otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque existen estas proteínas cuando se empiezan a desnaturalizar, muchas de ellas ya no se pueden renaturalizar. Sí hay formas de renaturalizar proteínas, sí se puede hacer, pero el organismo tal cual es un organismo vivo como nosotros normalmente no tiene la capacidad de reutilizar una proteína. Una vez que una proteína se desnaturaliza, lo que hace el organismo celularmente es que la desecha, la empieza a cortar y empieza a recuperar esos aminoácidos para utilizarlo para producir otras proteínas. Ahora, la temperatura, cambios pequeños de la temperatura, cambios pequeños en el pH de nuestra sangre tienen también los mismos efectos. Y esto también tiene que ver justamente por el hecho de que nosotros metamos la comida al refrigerador. Es un efecto contrario. ¿Alguien sabe por qué? Bueno, estoy seguro que todos saben por qué metemos la comida al refrigerador, pero ¿alguien lo ha asociado con las proteínas? ¿Qué le pasará a las proteínas en el lado contrario cuando nosotros metemos nuestros alimentos al refrigerador? Tiene un efecto directo sobre las proteínas, o su relación es directamente sobre las proteínas. Algo que se les ocurra. Se conservan los alimentos, pero ¿qué tendrá que ver con el movimiento de las proteínas, con su capacidad de moverse? Cuando tú bajas la temperatura, las proteínas se van No a van mover en poquito más, movimiento. pierden movimiento, exactamente, quedan estáticas. Al quedar estáticas, si yo tengo el sustrato, ya no van a poder cambiar la conformación porque no hay la suficiente energía cinética. Es por eso que es tan importante esa energía libre de Gibbs que tienen. Al no poder cambiar ese movimiento, ¿qué va a pasar con los organismos que tienen estas proteínas? Los organismos que tienen estas proteínas van a ser incapaces de estar activos
metabólicamente, no van a poder llevar a cabo su metabolismo. Si a esos microorganismos que tenemos en la comida, en estos frijolitos que metemos al refri, que siempre la clave es meterlos fríos, no meterlos calientes y no se echan a perder. Entonces, meter estos frijolitos al refrigerador, ¿qué es lo que hace? Hace que disminuya el movimiento de sus proteínas. Al disminuir el movimiento de sus proteínas, metabólicamente estos organismos ya no se pueden comer esos deliciosos frijolitos y ya no los pueden convertir en ácido acético, que es el efecto que nosotros denominamos como que los frijoles se acedaron, que tiene que ver con bacterias acidolácticas. También tiene que ver con bacterias metanogénicas y otro tipo de bacterias. Pierden su capacidad de llevar a cabo movimiento en sus proteínas, no pueden dividirse, no pueden llevar a cabo sus funciones. Es por eso que también, justamente ahorita que ya se vienen las épocas de calores, que ya estamos ahorita sintiendo el calorcito, ¿qué pasa en las épocas de calores? Los microorganismos proliferan porque tienen las condiciones para que sus proteínas funcionen adecuadamente y esto hace que crezcan descontroladamente. Y esa es la razón por la cual se conservan nuestros alimentos y justamente esa es la razón por la cual también nuestros alimentos se conservan todavía mejor en el congelador. Porque en el congelador, ¿qué va a pasar con la energía cinética? Todavía es mucho menos. De tener una temperatura de 4 grados centígrados en la parte de abajo de tu refrigerador, en el congelador tienes una temperatura de menos 10 a menos 20. Eso hace que se queden totalmente estáticas estas proteínas. Eso tiene que ver con la energía libre de Gibbs, tiene que ver con la desnaturalización. Pero ahora, vamos a otra cuestión que también es importante, que es el comentario que hacía Lilian de la alta energía que tienen. El enlace peptídico tiene una altísima energía, que para romper ese enlace peptídico, nuestro organismo ocupa dos tipos de cuestiones fisiológicas bastante extremas. Nuestro esófago tiene un pH básico, no, recuerdo es un pH de 8 o de 9, que es un pH bastante alto. Nuestro jugo gastrointestinal o nuestros jugos gástricos tienen un pH de 2, si no mal recuerdo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se tienen que utilizar pHs muy altos o muy bajos para poder romper esos enlaces peptídicos, ¿sí? Y romper esos enlaces peptídicos es dificilísimo incluso para un organismo tan bien adaptado evolutivamente hablando para consumir esos alimentos como nosotros. Si tú quieres romper una proteína en aminoácidos en el laboratorio, tienes que utilizar temperaturas de, no sé, 500 grados centígrados, pHs muy ácidos, pHs muy básicos. De hecho, normalmente lo que terminas haciendo es carbonizando la fuente de donde quieres obtener esa proteína. Existen unos aparatos que se llaman Kendall. Déjenme, creo que se escribe así. Algo así se escribe. Estos aparatos se utilizan específicamente para simular los efectos gástricos de consumir una proteína, que son los que se utilizan para que cuando ustedes consumen un alimento y ven la cantidad de proteínas que tiene, esa es la parte que se saca por medio de aparatos que son Kendall. Y estos aparatos ocupan unas condiciones súper extremas para poder romper los aminoácidos. El enlace peptídico ocupa una cantidad de energía altísima, altísima. Es tan alta que la célula usa las proteínas la mayor cantidad de tiempo que puede y ya cuando de plano ya no las puede utilizar, ¿qué es lo que hace? Las recicla y las trata de reciclar de la forma más adecuada. Porque le resulta bastante costoso producir una proteína. Para las células, energéticamente hablando, para las células incluso nosotros podemos decir, aunque esto no es del todo cierto, porque va a haber personas que puedan consumir los macronutrientes de diferente forma, pero existen algunas reglas nutrimentales que se dice que lo primero que un organismo consume como fuente de energía son los carbohidratos, después los lípidos y al final las proteínas. Y eso tiene que ver con la energía que se necesita para producir proteínas. La energía para producir proteínas es tan alta que no le conviene al organismo estar
rompiendo esos enlaces peptídicos nada más porque sí. Entonces, justamente es una propiedad que no habíamos visto, pero que Lilian por aquí nos comenta. ¿Sí? Bueno, vimos esta parte, contextualizamos y ahora quiero que hagamos un ejercicio práctico. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. ¿Alguna duda que tengan? Vamos a hacer un ejercicio práctico para que ustedes determinen la estructura secundaria y la estructura terciaria de una proteína. Yo les voy a dar una secuencia. Acuérdense que las secuencias de proteínas, ¿en qué formato vienen? Las secuencias de proteínas, ¿en qué formato vienen? ¿Cómo se llama el formato que viene de la secuencia de proteínas? Alguien que se acuerde. APA, no. PDF tampoco. FASTA. Muy bien, Melanie. Que los gringos le dicen FASTA, pero bueno, aquí le decimos nosotros FASTA. ¿Ok? Les voy a dar una secuencia de una proteína con la que yo trabajo. Se las voy a pasar. Que es justamente en la mañana. No, esta no es. Estoy escribiendo un artículo justamente con esta proteína. Y se los voy a escribir en el chat. Y ahorita, esa es la que vamos a utilizar para trabajar ahorita. No les voy a decir qué proteína es. Y justamente ustedes, esperemos que los programas nos permitan saber qué proteína es. Ok. Denme un minuto. Aquí está la secuencia. Entonces se las voy a copiar ahorita al chat y de ahí la van a copiar, ¿ok? Entonces esa es la secuencia con la que vamos a trabajar. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a predecir la estructura secundaria de esta proteína, ¿ok? La estructura secundaria recordamos que son alfa hélices y láminas beta. Para eso vamos a utilizar el siguiente programa. Entonces ahorita se los voy a poner aquí para que lo vayan checando en su computadora. Aquí está. Este programa, que es un programa en línea, no ocupan hacer absolutamente nada, más que ingresar, se llama JPRED 4, ¿sí? Y es un servidor de predicción de estructura secundaria de una proteína, ¿ok? Entonces vamos a ahorita utilizarlo. Este es de la Universidad de Dundee, de Barton Group, y no sé, Bioscience for Future. No sé, la Universidad de Dundee, no sé, creo que es europea. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que la secuencia que les di, sí alcanzan a ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, pero lo de hasta arriba se tapa poquito. Ah, ahí ya la alcanzan a ver. Ya, Okay. gracias. Sí, ¿de qué? Lo que vamos a hacer es, tal cual vamos a pegar la secuencia que ahorita les pasé. Recuerden que normalmente las proteínas empiezan con una metionina y este asterisco que tenemos al final de la proteína me indica que es donde termina la proteína. Muchas secuencias las van a tener, otras secuencias no las van a tener, pero esto es lo que hace. Esto, ustedes en su computadora no van a correr nada. Todo el poder es que están en otro país y el poder de cómputo o todo lo que se hace en otro país. No lo hacen aquí, nada de lo que tienen que hacer lo hacen en su computadora, todo se hace en es como si fueran un código y que allá hacen el poder de cómputo en la otra. ¿Sí pudieron entrar a la página? Sí. Sí, profe.
Perfecto, entonces pegamos la secuencia y le vamos a dar aquí en Make a Prediction. Entonces vamos a ver ahí y con asterisco. Entonces, ¿qué lo vamos a hacer? Algunas no lo va a reconocer. El asterisco lo vamos a quitar, ¿ok? Vamos, ¿sale? Entonces lo vamos a Prediction. Entonces ahora la secuencia se va a dar sin y ustedes si va a estar un poquito, no sale eso menos. Exactamente, hace un qué tipo de línea es. La que ahorita decir y me dice qué tipo de secuencias. De entrada me dice que es una catalasa. Catalasa, una catalasa peroximal. ¿Qué es lo que hace una enzima catalasa? Bueno, les voy a poner aquí, les voy a decir que me muestre, por ejemplo, el primer resultado. Le voy a dar clic aquí donde dice PDB. Le voy a dar clic para que me dé toda la información de la catalasa y me va a arrojar la siguiente pantalla, ¿sí? Que es como un summary de toda la información. No sé si ya estamos aquí. Si alguien se va atorando, con confianza me dice y lo esperamos. Ok. Entonces, ¿qué información tenemos aquí en este? Bueno, de entrada, aquí estamos en una página que no sé si han sabido, de European Map Institute Page. O sea, es un instituto de informática de Europa, ¿no? Entonces, es un programa. Nosotros, ¿sí? Voy a darle aquí, porque es una estructura terciaria, la proteína, ¿sí? Aquí la estamos viendo, la estructura terciaria. Estructura terciaria, tenemos los alfa hélices en forma de lámina, ¿no? Las láminas. La estructura secundaria es la que nosotros aquí. La estructura es esta que cada que tiene una flechita, es una lámina, tiene así como un torito, es la alfa hélice. La estructura secundaria, esta es la predicción de la estructura secundaria. Y me está diciendo que es una secuencia de 500 aminoácidos aproximadamente. Déjenme ver si así nos permite ver una cuestión. Aquí está. Entonces ya, si le dan que ahí, esto ya dicción diciendo que aquí, el loop, aquí es otro loop, esto es una file, tenemos una estructura secundaria, ¿ok? Entonces, esta es la forma en la que nosotros podemos predecir una estructura secundaria. Ahora, regresando a la pestaña donde estábamos originalmente, aquí van a ver diferentes formas que me va a decir. Me dice la catalasa tipo en casa, vamos al siguiente que es un enzima y todo, pero adelante. Cataliza la conversión de hidrógeno a oxígeno. Lo que hace y es una enzima que tiene un grupo hemo y un factor que es magnesio y manganeso, perdón. Y aquí vienen algunas cuestiones, viene un abstract de qué es lo que hace la catalasa. La catalasa se encuentra entre los neutralizadores de especies reactivas de oxígeno, presente en el peroxisoma, que puede prevenir la oxidación celular y el daño tisular. En humanos existen muchas enfermedades asociadas con la malfunción, una malfunción de estos organelos, las cuales causan acumulación de especies reactivas de oxígeno y consecuentemente una ineficiente detoxificación de las células. Bueno, aquí vemos un chorro de información.
Y aquí, ¿qué es lo más importante que tenemos que tener? Tenemos que sacar, o bueno, lo hicimos en esta página, para sacar la estructura secundaria, ¿sí? Y aquí viene, este es el diagrama de Rachamadrán. No sé si se acuerdan que les había hablado de este diagrama, donde vienen de acuerdo a la capacidad de giro de los carbonos quirales. Existe un giro que es por un grado de psi y otro por grado de phi. Y entonces aquí lo que te muestra, porque esto es importante que te lo muestre, cada puntito significa una predicción de la estructura secundaria. Y bueno, voy a darle mejor clic para verlo de manera más completa, porque sí es importante que se los mencione esta parte. Cada puntito significa un aminoácido o el grado de un aminoácido en el que gira algún aminoácido, ¿sí? Estos son los giros posibles. Entre más rojito, quiere decir que el giro es físicamente posible, termodinámicamente posible. Empezamos a tener problemas con la predicción cuando aparecen aminoácidos que aparecen en la zona que el diagrama de Rachamadrán me dice que no son posibles. Por ejemplo, aquí tenemos estos 4 que está haciendo una predicción de la estructura donde está poniendo por cuestiones computacionales, está poniendo 4 aminoácidos que tienen giros que no son posibles físicamente en una proteína. Aquí tenemos otros 4 y aquí tenemos otros 4. ¿Por qué salen estos giros que no son posibles en la naturaleza y que aquí los está haciendo? Lo que pasa es que estos servidores lo que hacen es que proponen una estructura secundaria a partir de otra proteína que se conoce su estructura secundaria, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, se los voy a poner aquí. Para poder conocer la estructura terciaria y secundaria de una proteína, como esta, de forma real, yo tengo que haber hecho de la proteína una cristalización o tuve que haber hecho una difracción de rayos X o una resonancia magnética nuclear o muchas cosas. Existen pocas proteínas a las que experimentalmente se les ha sacado eso. ¿Qué es lo que se hace en estos servidores de bioinformática? Que simulan las secuencias, comparan las secuencias de 2 proteínas y al comparar las secuencias de 2 proteínas, lo que ellos hacen es que predicen la estructura de la secuencia query, de la que tú quieres saber cuál es su estructura secundaria, con base en una estructura que se conoce físicamente como es. Pero al hacer esta predicción se hace con base a la secuencia. Y normalmente puede ser que haya diferencias en la secuencia. Es decir, que lo que hace bioinformáticamente la página es decir, las secuencias se parecen mucho, entonces su estructura secundaria debe ser similar. Pero esto muchas veces rompe leyes de la física. Es como el clásico, sin caer en ningún tipo de cuestión de anclar modelos o géneros. El clásico cuando dicen las chicas, todos los hombres son iguales. Hagan de cuenta que están haciendo un alineamiento. No todos son iguales, pero porque ya tenemos 3 que tienen la misma estructura, ya pensamos que todos son iguales. Es un mal ejemplo, pero bueno. Entonces, no sé si se entienda más o menos por qué pasa esto. Que podemos tener estructuras que físicamente no tengan, aunque estas predicciones son muy válidas y nos sirven para muchas cosas, hay que considerar que existen algunas deficiencias. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Bueno. Entonces, esta es la estructura secundaria. Ahora vamos a pasar a una estructura terciaria. Para pasar a una estructura terciaria, vamos a utilizar, déjenme nada más regresar. Vamos a ver, creo que tengo que regresar otro. Vamos a entrar a esta página. Esta página nos sirve para modelar estructuras terciarias de proteínas. Se llama Swiss Model. Entonces, vamos a trabajar con Swiss Model.
Entonces, si quieren pasar a esa página, cuando estén listos me avisan. De hecho, ahí abajito del Swiss Model aparece la estructura del SARS-CoV-2 muy, muy definida, ¿no? Bueno, ¿podemos seguir, chicos? Sí, Sí, profe. Muchas gracias. Ok, ahora vamos a empezar y le vamos a dar clic aquí en Start Modeling. Y aquí lo que vamos a pegar es nuestra secuencia. Si se fijan aquí que nos pide que la secuencia debe estar en FASTA, en otro lenguaje de bioinformática que es Clustal o en algún lenguaje de Uniprot. Nosotros lo tenemos en FASTA. Entonces pegamos la secuencia. Le dice que no se admite el asterisco. Quitamos otra vez el asterisco. Y sequence string contains illegal characters only. Ok, ya lo quité. Ya debería de decir. Espero que no tenga ninguna otra cuestión. Aquí yo le voy a poner un título a mi proyecto porque va a ser exactamente lo mismo que hace el otro. Va a mandar la secuencia para que lo modele un servidor en otro país y ya después les va a mandar la secuencia. Entonces yo aquí le voy a poner el número 1 y le voy a poner que me construya el modelo. ¿Qué letra estará aquí marcando como incorrecta? No se veía otra. Entonces, a ver si lo vuelvo a pegar. Validar. Ok. Entonces, lo único que tenemos que hacer, lo voy a arreglar. Quito algo y lo voy a validar. Y ya inmediatamente me va a validar la secuencia de los aminoácidos. Ya cuando me valida la secuencia de los aminoácidos, le voy a dar voy a escribir el model, ¿sale? Así va un ratito. El model se crea. Sí, ¿tenemos espacio para alguna venga? Aquí todo está claro, ¿vamos bien? Perfecto. Todo esto que estamos viendo no lo tendríamos que ver. Es algo que yo quiero enseñarles porque se me hace importante. Todas las herramientas bioinformáticas cada vez son más importantes para un bioquímico. Que ustedes la conozcan, pero esto no viene en su plan de estudios. Entonces, pues es algo que yo quiero enseñarles que es extra. Entonces, para que ustedes lo sepan. Lo mientras que se carga, porque sí puede tardar algunos minutos. Por último, les voy a enseñar una última herramienta y les voy a ir platicando de esta herramienta que se llama alineamiento. Estas herramientas de alineamiento lo que hacen es que yo tengo la secuencia de aminoácidos. Esta secuencia de aminoácidos me va a marcar la estructura y la conformación de la proteína. ¿Por qué? Antes se pensaba que una proteína, antes de alcanzar su estructura terciaria, o su estructura cuaternaria, incluyendo su estructura secundaria, adquiría varias conformaciones hasta que tenía la conformación final que la hacía la proteína funcional o le hacía su conformación final, ¿no? Esto se desechó hace mucho tiempo. Se sabe que todas las proteínas adquieren su conformación final de forma espontánea y la adquieren justamente por el ambiente en el que se encuentran. Por ejemplo, si una proteína se encuentra en un ambiente hidrofílico, eso quiere decir que es el citoplasma, por ejemplo, que es principalmente agua, la proteína de manera inmediata, conforme se va sintetizando, se va a ir doblando
y va a ir adquiriendo su conformación. La energía para adquirir esta conformación está dada por un tipo de aminoácidos. Cuando tenemos la proteína que se encuentra en un ambiente hidrofílico, los aminoácidos hidrofóbicos, que son los alifáticos, se dice que se entierran. Se entierran es una palabra en un sentido figurado, porque lo que hacen es que se ocultan en el centro de la proteína y alrededor de la proteína, en la parte más externa, quedan los aminoácidos hidrofílicos, que normalmente son aminoácidos con radicales polares, con radicales cargados, con algún tipo de carga. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se va sintetizando una proteína? Este es un modelo que se llama el modelo de Anfinsen. Dentro del modelo de Anfinsen, lo que está ocurriendo es que cuando se va sintetizando la proteína por sí sola va adquiriendo su conformación. Y esto se debe a que los aminoácidos hidrofóbicos se entierran y dejan en su forma exterior, en su parte más exterior, a los aminoácidos hidrofílicos. Es por eso que una proteína adquiere su conformación de forma espontánea termodinámicamente, la adquiere para tener la menos cantidad de energía o por decirlo así, que esté energéticamente más a gusto. Y pasa lo contrario, por ejemplo, si yo tengo una proteína membranal, las membranas están hechas principalmente de lípidos. Estas proteínas membranales, ¿qué va a pasar con sus aminoácidos que son hidrofóbicos? Es decir, a los que les gusta donde no hay agua, estos se van a quedar en la parte más externa porque están justamente en su ambiente. ¿Y qué pasa con los aminoácidos que son hidrofílicos, que son a los que les gusta agua? Va a pasar lo contrario, quedan enterrados dentro de la proteína. Entonces, de aquí vamos a tener dos clasificaciones de proteínas. Las globulares, las proteínas que nosotros llamamos globulares, son las que van a estar principalmente diluidas en agua, que va a ser el citoplasma o cualquier otra parte de la célula que sea principalmente agua. Y estas proteínas se llaman globulares porque cuando nosotros las vemos en 3 dimensiones, normalmente forman como círculos y esos círculos o esferas, muy parecidos a esferas, tiene que ver cómo se entierran estos aminoácidos. Y las otras proteínas las conocemos como membranales. Las proteínas membranales son aquellas que se van a encontrar en ambientes hidrofóbicos, que son estas membranas lipídicas que tenemos también en nuestras células. Entonces vamos a tener esos dos tipos de modelos y es por eso que la secuencia de aminoácidos nos va a decir la conformación de la proteína, porque justamente si la tenemos en un ambiente hidrofílico, ya sabemos cómo se va a doblar o cómo se puede doblar con algunos modelos matemáticos. Y si la tenemos en ambientes hidrofóbicos, también sabemos cómo se va a doblar y qué conformación. Entonces, eso tiene que ver con físicas y es por eso que una proteína adquiere su conformación de manera normal. De hecho, eso también hace posible que una vez que tú tengas una proteína desnaturalizada, que tú tengas una proteína, por ejemplo, que ustedes tengan las proteínas de sus huevitos, ¿creen que esas proteínas que tienen en sus huevitos las puedan volver a renaturalizar? ¿Puedan volver a adquirir esa conformación terciaria o cuaternaria? ¿Qué se imaginan? Que sí la podemos volver a tener en una conformación, una renaturalización. ¿Creen que sea posible? ¿Qué se imaginan? No se imagina nada. ¿Sí están allí? Es que le contestamos en el chat. Ay, sí es cierto, perdón. No lo había visto. Ok. Sí, de hecho sí se pueden. Sí se pueden renaturalizar. Es complicado y de hecho eso es una operación que se lleva muy comúnmente en la biotecnología. Por ejemplo, ahí les voy un ejemplo demasiado, quizás no tan complejo, pero
un ejemplo que es muy bueno. ¿Alguien tiene algún, no estoy seguro, pero puede ser que alguno de ustedes tenga un familiar diabético que se tenga que inyectar insulina o ya también tomar, que también se puede tomar en pastillas? ¿Alguien tiene algún paciente, algún pariente o incluso ustedes mismos que sean insulodependientes? ¿Alguien sabe el origen de esa insulina? ¿De dónde viene? Bueno, la insulina, ¿qué será? ¿Un carbohidrato, un lípido, una proteína? ¿Qué saben de la insulina? Aparte de que pues, se utiliza, es una hormona. Eh, es una proteína justamente. Y esa proteína, ¿de dónde se obtiene principalmente? ¿De dónde creen que se obtenga? Déjenme ver, Boris. Antes se hacía de cerdos. Lo que se hacía antes era que se sacrificaban a los cerditos y de los cerditos se licuaba el páncreas y del páncreas se hacía una purificación de esa insulina. Eso era hace mucho. Actualmente la biotecnología permite que yo pueda producir la insulina a partir de una bacteria que se aisló de la microbiota intestinal del ser humano, que se llama Escherichia coli. Escherichia coli es una proteína que nosotros utilizamos como hospedero. Lo que le hacemos bueno, es muy, es mucho decir qué hacemos, pero es en un lenguaje figurado. Lo que se hace con Escherichia coli es que se le introduce información genética en forma de un plásmido para que Escherichia coli produzca esta proteína del ser humano, que es la insulina. Incluso se le mete información genética para que pueda, esto lo vamos a ver más, ustedes lo van a ver en Bioquímica 2, que es la regulación genética, pero para que produzca la proteína en la forma correcta. Escherichia coli es tan buena produciendo este tipo de proteínas que produce algo que nosotros conocemos como cuerpos de inclusión. Y estos cuerpos de inclusión, aquí hay un buen ejemplo. Esto es justamente lo que yo les estoy diciendo. Se le mete información genética a Escherichia coli, se hace la inducción, empieza a producir la proteína, produce tanta proteína que en el microscopio nosotros logramos saber esa cantidad de proteína como cuerpos de inclusión. Y estos cuerpos de inclusión en realidad es una proteína desnaturalizada que se unió en vesículas dentro de la célula de Escherichia coli, entonces, por la gran cantidad de proteína que produjo. Posteriormente se hacen IBS Inclusion Bodies, que es los cuerpos de inclusión. Se purifican estos cuerpos de inclusión, se les quitan las células. Una vez que tienes los cuerpos de inclusión, se lavan y se resuspenden en agua. Cuando los resuspendes en agua, empiezas a hacer una solubilización de los cuerpos de inclusión. Y posteriormente haces un refolding, que es una renaturalización. ¿Cómo se hace esta renaturalización de los cuerpos de inclusión? Se hace por una ósmosis inversa. Tú lo que empiezas a hacer es que lo empiezas a poner en una solución que simula el citoplasma de las células, que simula cuestiones iónicas, que simula todas las cuestiones del citoplasma de una célula de un ser humano o las condiciones en las que tiene que estar conformada. Y cuando tú lo vuelves a poner, resulta que la proteína por sí sola vuelve a adquirir su conformación terciaria y cuaternaria. Ya después de que tienes la proteína renaturalizada, refolded, ya la puedes utilizar o ya puedes hacer diferentes métodos para purificarla y para utilizarla de lo que tú quieras. Esta es la forma en la que se produce la insulina actualmente. Entonces, se utilizan estos cuerpos de inclusión y es por eso que sí es posible termodinámicamente. Si yo vuelvo a tener mis proteínas en un ambiente exactamente similar, puede que no renaturalice al 100% las proteínas, pero sí puedo hacerlo, ¿sí? Y eso es una estrategia biotecnológica súper común.
se utiliza ya cada vez más común. De hecho, muchos de los medicamentos o muchas de las sustancias que nosotros utilizamos cotidianamente tienen un origen biotecnológico que tiene que ver con esto. Justamente, una de las cuestiones que ustedes van a ver en su especialidad de biotecnología aquí en bioquímica es visualizar cómo producir este tipo de sustancias en microorganismos con fines biomédicos, con fines ambientales, con diferentes tipos de fines, ¿sí? Entonces, así es, y esto, bueno, tiene que ver con lo que estábamos viendo. ¿Alguna duda de esto? ¿Sí se entiende o es mucha información? Díganme, porque a veces me siento que estoy hablando como merolico y siento que después no me doy a entender, no sé si más o menos. ¿Alguna duda? Perfecto, porque después cuando les doy clase me aviento mi expreso triple con, ya no me falta echarle mezcal o algo. Bueno, ahí la llevamos. Una forma de purificar proteínas es una electroforesis, Marcos. Justamente eso es una forma de purificar proteínas, pero esa purificación se hace posterior a que tú tienes el refolding, que tienes la renaturalización, ¿sí? Échense un cafecito, Ana, un triple expreso para que hasta estén nerviosos, hombre, y que agarren todo. Bueno, entonces continuamos. ¿Ya, a ustedes ya les llegó el modelo? ¿Ya les llegó su modelo? Ok, vamos a revisarlo. Ya aquí tenemos nuestro modelo. Ya tenemos nuestro modelo que nos envió, que nos envía Swiss Model. De hecho, todavía dice que está corriendo otro modelo con más detalles. Dice que todavía está corriendo. Pero, ¿qué es lo que tenemos aquí? Primero, nos está diciendo que es una catalasa peroximal, peroxisomal, que fue obtenida a partir, bueno, este modelo fue obtenido a partir de una catalasa peroximal de la levadura Hansenula polimorfa y tienen una identidad que quiere decir que las secuencias se parecen en un 44.9%, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque si se parecen mucho, puede que tengan la misma secuencia, ¿ok? Y aquí te está diciendo también la estructura secundaria, donde tenemos láminas beta, donde tenemos alfas hélices, donde tenemos loop. Y aquí viene, esta es una alineación, este es el templado, es una alineación con el templado, el modelo, y viene lo más azulito, las partes más azulitas deben de ser los aminoácidos hidrofílicos y las partes más rojitas deben de ser los aminoácidos hidrofóbicos, que tenemos por ahí alguna, y también tiene que ver, no, casi estoy seguro que tiene que ver exclusivamente con alguna cuestión o no. Eso sí, no recuerdo bien para qué se utilice. Pero bueno, tenemos aquí la estructura terciaria, aquí la podemos ver y de hecho la podemos visualizar de diferentes formas. La podemos visualizar como la que la tenemos en cartoon, la podemos utilizar como de superficie, que esta sería lo más real una proteína, que esto es por las nubes electrónicas que generan los átomos, ¿sí? Aquí tenemos por superficie. Tenemos, podemos verla también por una hiperbola, ¿sí? Que aquí vienen los aminoácidos, ya más específicamente vemos su estructura y su interacción de los aminoácidos. También vemos por líneas, la podemos ver en líneas, la podemos ver drop, no sé qué sea. Drop es como cuerda, donde vienen las alfa hélices, las láminas beta. Y esto no sé esto es para que verla como que se esté girando. Incluso yo le puedo tomar una foto, ¿no? Y una foto en diferentes tipos de resolución para que si ustedes la quieren para un color, para un trabajo, lo pueden hacer. Y yo puedo decir que me dé en un color, aquí vienen los aminoácidos, ¿no? Que los aminoácidos hidrofóbicos me los muestre. Que los aminoácidos hidrofóbicos me los muestre puede ser en blanco y negro o en un color o en 3 dimensiones, ya no sé qué le hice. Ok, creo que le cambié, no, este es el background. Entonces, aquí que me muestre la hidrofobicidad
que me muestre los sitios de serina, treonina, que me muestre las cargas, que me muestre las cisteínas, que me muestre los aminoácidos polares, que me muestre los aminoácidos alifáticos, que me muestre las prolinas. Las prolinas, recuerden que normalmente eran las que daban giros. De hecho, vamos a ver si es verdad. Muchas veces las vamos a encontrar donde la proteína da giros. Entonces, aquí tenemos que da un giro, aquí tenemos que da un giro. No necesariamente en todos lados, pero son partes que dan giros en la proteína. ¿Todos les dio más o menos así su proteína? ¿Sí? Ahí ustedes pueden jugar, pueden moverle, pueden hacer lo que quieran. ¿Ok? Bueno. Y finalmente, ya teniendo cómo podemos nosotros predecir estas estructuras secundarias y estas estructuras terciarias, voy a enseñarles también cómo yo puedo predecir una última herramienta por alineamiento, cómo yo puedo predecir qué tipo de proteína es. Esta última herramienta es muy utilizada y es del Instituto de Ciencias en Biotecnología de Estados Unidos, y esta herramienta es una herramienta súper utilizada en el en la bioinformática. Y pertenece al National Center of Biotechnology Information, que es perteneciente al NIH. El NIH es el análogo de la Secretaría de Salud aquí en México, ¿no? Pero esto es en Estados Unidos. Entonces, aquí yo puedo hacer diferentes tipos de blast. Puedo hacerla con nucleótidos, puedo hacerla con nucleótidos para tener proteínas, puedo hacerla con proteínas para tener nucleótidos, pero nosotros no vamos a hacer ninguna de esas, vamos a hacer un protein blast. Entonces, le vamos a dar clic aquí en protein blast. No sé si ya estén aquí o quieren que me esperen. ¿Cómo dijo que la buscáramos, profe? Como blast. Ok. Así como estas iniciales, blast. Que vienen de las iniciales Basic Local Alignment Search Tool. Ustedes me dicen cuando ya estén preparados. Perfecto. Entonces, continuamos y le voy a dar a clic aquí en Protein Blast. Y en Protein Blast me va a mandar a esta pantalla, donde aquí yo voy a pegar mi secuencia otra vez en secuencia FASTA, la secuencia que ya tengo. Le voy a quitar el asterisco porque creo que me está generando problemas. Voy a mover nada, no voy a mover esto. Esto en otra clase con más tiempo se lo voy a explicar. Cada una de estas me muestre los resultados en una nueva ventana. Ya una vez que esté listo, que haya pegado la silla, voy a dar clic en Blast. Inmediatamente me va a mandar a una página donde está mi alineamiento en los servidores de NIH y donde le van a mandar. Utiliza, si tú tienes una secuencia que en bioinformática se llama query, que es tú haces un blast, el alineamiento, puedes decir qué proteína es o qué tipo de proteína se trata. Cuando yo ya le di el alineamiento, los detalles, lo que me está diciendo esto, proteína parece a la proteína CTT1 de Saccharomyces cerevisiae y que tiene una cobertura del 100%. De hecho, les voy a decir algo. Esta es la proteína que yo saqué. Yo la saqué de Saccharomyces cerevisiae, que es CTT1, porque es una proteína con la que yo trabajo. Entonces, es tan bueno la herramienta del de proteínas que te da inmediatamente la información. Cuando tú ya estás aquí y, por ejemplo, le das clic aquí en la información, te va a mandar al alineamiento. Y lo que tú vas a ver aquí es que tienes la secuencia, tu secuencia que subiste y la secuencia con la que se alinea, y aquí en medio viene la similitud. Si se fijan, es una similitud perfecta. Todos los aminoácidos se parecen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se trata de esa proteína. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda de esto, chicos? ¿Podemos hacer un ejercicio para que practiquen? Les puedo dar una proteína y ustedes
¿Cómo pueden guardar la información? Obviamente esto no es algo que tengan que ver aquí en la materia. De hecho, es algo que incluso no hay nada para esto. Voy a secuencia. ¿Qué parte no agarró? Que ya sirve entonces puse. Ah, ok. Bueno, la ventaja bueno, ojalá que puedan hacer, la ventaja de esto que les estoy enseñando es que es solamente una internet. Igual, adentro y todo. Ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a dar minutos, no menos, 10 minutos, porque es un ejercicio muy sencillo. Les voy a poner una secuencia y ustedes me van a decir de qué proteína se trata, predecir su estructura secundaria y su estructura terciaria. ¿Ok? No tienes compu, Itzel. De hecho, lo puedes hacer hasta en tu celular. No es necesario que tengas, la puedes hacer en tu, ¿cómo se llama? Bueno, a menos que estés, o si estás allí con alguien más, lo puedes hacer incluso en tu tablet. Si alguien tiene un tablet, lo pueden hacer en su tablet. No es necesaria la computadora. Estructura secundaria me voy a J cualquiera, pero para que ustedes, entonces hay varias cosas que quiero checar. Y justamente yo ya hice aquí, tengo exactamente ya el resultado. Cuando yo hago que es, de hecho, es SNP, y eso de láser, que es la catalasa unida, una proteína activa por AMPK, es de Saccharomyces cerevisiae y tiene el 100%. De hecho, todas estas proteínas sinasas, vamos a encontrar las que son dependientes de serina y treonina, y eso tiene que ver con una actividad. La serina y la treonina tienen grupos hidroxilo. El grupo fosfato se une a un grupo hidroxilo. Es por eso que son los dos únicos aminoácidos que se pueden fosforilar. Y es por eso que todas las proteínas que fosforilan, que son las sinasas, vamos a encontrar que pertenecen a una familia muy grande de proteínas sinasas. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Espero les haya parecido interesante este ejercicio, que a pesar de que pues esa es una parte que no vamos a ver, que les permita entender de manera más específica cómo son las proteínas, hasta físicamente cómo las podríamos visualizar, qué es lo que hacen y todo. Y para finalizar esta parte, justamente les quería decir de un ejemplo muy específico de quién descubrió las alfa hélices de las proteínas. La alfa hélice fue descubierta por Linus Pauling. Linus Pauling fue un científico estadounidense, porque todos somos americanos, que trabajaba en el Caltech, en el Tecnológico de California, y él pues hizo experimentos trabajando con proteínas. De hecho, es el único científico que ha ganado 2 premios Nobel de manera individual.
ganó el Premio Nobel de la Paz y ganó el Premio Nobel de Química por haber descubierto la alfa hélice, y estuvo a punto de ganar un tercer Premio Nobel, que es la historia que les quiero contar. Linus Pauling, la estructura de la alfa hélice, no sé si se habrán dado cuenta que se parece muchísimo a la estructura del DNA. Existen, bueno, Watson y Crick, que son los que descubrieron la estructura del DNA, trabajaban en el King College, bueno, estaban haciendo sus estancias. Francis Crick era un físico que trabajaba en el King College. Él trabajaba, de hecho, Francis Crick era un físico que estaba trabajando con la estructura terciaria de la hemoglobina. Él estaba trabajando, él se dedicaba, o ese laboratorio en el que estaban, se especializaba en encontrar estructuras terciarias por cristalografía y por difracción de rayos X de proteínas. Entonces era un laboratorio especializado. Pues resulta que el hijo de Linus Pauling estaba en ese mismo departamento, y Linus Pauling ya había publicado un artículo diciendo de cuál podría ser la estructura del DNA. Y aunque la estructura que él proponía del DNA no era la correcta, pues era muy cercana a la estructura correcta. En esa época fue cuando Rosalind Franklin, este es un ejemplo de misoginia muy feo en la ciencia, es un ejemplo quizás de la parte del machismo más imprudente trasladado en el ambiente científico. Rosalind Franklin era una excelente investigadora que también trabajaba en el mismo departamento, la cual sí estaba especializada en cristalizar el DNA, y a partir de la cristalización del DNA, ella hacía difracciones de rayos X para, pues, poder predecir la estructura del DNA. Bueno, en una de estas, esta historia yo la conozco porque leí un libro de James Watson, leí el libro de James Watson que dice se llama The Double Helix, que es un libro interesante, pero es un libro escrito por una persona demasiado egocéntrica, podría ser una persona que tuvo todo a la mano para hacer ciencia, y una persona que tenía una visión de la ciencia no tan buena. Entonces, James Watson es una persona que siempre ha sido muy controvertido, y él estuvo en el lugar indicado, en el momento indicado, sin que su contribución en el descubrimiento de la molécula del DNA haya sido algo tan significativo. Las cuestiones del trasfondo físico, del trasfondo de encontrar las estructuras, vinieron principalmente de Francis Crick. Y bueno, resulta que en esos instantes, cuando Rosalind Franklin, que ella sacó la foto, la radiografía que permitió descubrir la estructura del DNA, nunca se le dio crédito. De hecho, ella fallece de cáncer, no recuerdo si 3 años antes de que les den el premio Nobel a Francis Crick, y ajá, exactamente. Entonces, sí, es algo muy, 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 muy feo. Y ella nunca, ni siquiera en el discurso del premio Nobel, recibe el mérito por haber sacado esta radiografía que permitió el descubrimiento. Incluso lo más feo de todo esto es que James Watson habla de una forma muy machista en su libro. De hecho, hace una descripción innecesaria de Rosalind Franklin en su libro, diciendo que era una mujer, no recuerdo bien los adjetivos que le puso, pero lo que él quiso decir con estos adjetivos es que era una mujer simple, que no merecía, como quien dice, un descubrimiento de ese grado, ¿no? Entonces, que era hasta una mujer que era egoísta, que la retrató de una manera muy fea, que cuando uno lo lee le da bastante enojo, porque dices, el tipo de persona que habla mal de una persona así tiende a ser, incluso es como lo que dice, ¿no? Si tú hablas mal de una persona, hablas más mal de ti mismo que de la otra persona, ¿no? Por la forma en la que tú te refieres. Y incluso también habla muy mal de Francis Crick,
Entonces, es una persona que ha tenido sus detalles a lo largo de toda esta historia científica, pero bueno, a lo que voy es que el hijo de Linus Pauling le dice a Linus Pauling que Rosalind Franklin tenía una buena foto del DNA, que desafortunadamente no se la podían enviar por correo, pero que podía ir a verla, que estaba esperando para que él la viera, ¿no? En ese momento, Linus Pauling tenía ideologías comunistas y estas ideologías comunistas le impidieron que le dieran la visa para entrar a Inglaterra. No puede viajar a Inglaterra, ya a punto de poder ir, y él seguramente solamente con ver la radiografía se hubiera dado cuenta de la estructura del DNA y hubiera ganado un tercer premio Nobel. Pues resulta que esa radiografía estaba guardada en la oficina de Rosalind Franklin y curiosamente iba pasando James Watson, iba pasando por su oficina y por accidente se abrió el cajón en el que estaba guardada su radiografía. Entonces, sabrán que todo esto es sumamente sospechoso. Y vio la radiografía, lo que sonó más y suena, y de hecho él en su libro lo retrata como que él fue a hurgar a su oficina, buscar la radiografía, y cuando ve la radiografía, por la experiencia que ellos tienen en cristalografía de proteínas y por la experiencia que tienen de las alfa hélices y todo esto, inmediatamente se da cuenta de la estructura que tiene el DNA. Se la propone a Francis Crick, abran su modelo, hacen todo, publican su artículo, ganan el premio Nobel por esto y se hace, pues todo, bueno, el resto es historia, ¿no? El resto es historia en cierto sentido porque Linus Pauling no gana su tercer premio Nobel por cuestiones políticas o no permite ese descubrimiento por cuestiones políticas. El descubrimiento del DNA proviene de un robo de información que es poco ético, que eso si pasara en esta época y alguien lo denunciara sería algo complicado. No se le da mérito por cuestiones de misoginia a la persona que tuvo que tener el mérito y que incluso, aunque sea post-mortem, tuvo que haber recibido también ese premio Nobel. Y James Watson, el año pasado, el año antepasado, él nunca volvió a hacer nada relevante en su vida científica. Francis Crick todavía descubrió el código genético, hizo aportaciones importantísimas a la biología molecular, y James Watson se dedicó a vivir de su fama, porque obviamente era una persona que no era brillante, ¿no? Que estaba, o que se hizo de ese reconocimiento por las formas equivocadas. Y hace poco, hace 2 años, él trabajaba en un laboratorio en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, que se llama Cold Spring Harbor. Él era el director de ese laboratorio de Cold Spring Harbor, y lo corrieron. Lo corrieron por unas declaraciones que hizo hace un par de años, donde dijo que las personas de color y los latinos éramos inferiores en cuestión de intelecto a los blancos y que no nos merecíamos estar trabajando en la ciencia. O sea, en esta época, hacer declaraciones de ese tipo, cuando pues, obviamente están totalmente fuera de lugar y totalmente ese tipo de pensamientos son no solamente controvertidos, sino niegan cualquier crecimiento, cualquier cuestión ética, y lo corren del Cold Spring Harbor, y no solamente lo corren, le quitaron todos los doctorados honoris causa que le habían dado en un chorro de lugares. Entonces, obviamente lo que él dijo no es verdad, no existe nada de eso que indique que las personas tienen o más o menos intelecto, y eso lo hace por una cuestión racial. Desafortunadamente en la ciencia todavía existe mucho racismo, y es un racismo que quizás en otra plática yo les hablaré. Y esto tiene que ver justamente con la parte de que es con las alfa hélices, es una historia interesante, es algo que, bueno, que ustedes tómenlo como un brevario cultural, tómenlo como quieran, pero es una historia que a mí me parece interesante y que me parece importante, sobre todo en esta cuestión de segregación que también ocurre en la ciencia a nivel científico. Y pues ya por ahí yo les comentaré en algún momento algunas experiencias que uno tiene como latino dedicándose a la ciencia, que no es porque no sea uno y que lo que haga no sea competitivo, sino que existen personas todavía muy racistas, ¿no? En este aspecto. Entonces, que eso es otra historia.
¿Sale? Pues bueno, entonces, habiendo echado chisme de la ciencia, vamos a ver lo siguiente, ya para concluir la clase de hoy. La siguiente parte que vamos a empezar a ver de esta unidad es, ya vimos qué es una proteína, ya vimos cómo se forman las proteínas, ya vimos sus conformaciones y todo. Ahora, nosotros vemos en esta unidad las proteínas para poder definir qué es una enzima, ¿sí? Una enzima, y bueno, aquí me voy a permitir compartir una pestaña que tengo aquí. Una enzima, aquí existe una clasificación que debe ser importante. No todas las proteínas son enzimas, ni todas las enzimas son proteínas. ¿Por qué les digo esto? Porque existen definiciones, incluso en libros de bioquímica, que dicen que todas las enzimas son proteínas. Eso no es verdad. Existen enzimas que no provienen o que no son químicamente proteínas. También existen enzimas que pueden ser ácidos ribonucleicos, que puede ser RNA, ¿sí? Y no todas las proteínas son enzimas. Es decir, existen varias proteínas que pueden ser enzimas, que pueden ser señales, que pueden ser hormonas, que pueden ser transportadores, que pueden hacer un sinfín de cosas, ¿sí? Incluso pueden ser estructurales en cuestiones de citoesqueleto y todo. Entonces, algo importante, esto para saber o para que ustedes lo tengan en cuenta, es que la gente y en muchos libros de bioquímica se definen que todas las enzimas son proteínas y esto deja de lado muchas cuestiones bioquímicas importantes. Una de las cuestiones bioquímicas más importantes es el origen de la vida. Al igual que la pregunta que nosotros nos hacemos, que hemos escuchado muchas veces de diferentes formas, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Nosotros los bioquímicos nos preguntamos ¿qué fue primero, el DNA o las proteínas? Y existe la teoría que ninguna de las dos. Solo existe una molécula que puede llevar a cabo la función que llevan a cabo las proteínas y la función que lleva a cabo el DNA. Esta molécula es el RNA. El RNA puede guardar información genética y puede funcionar como una enzima. De ahí que existe una teoría del origen de la vida que se llama el mundo del RNA. Uno de los principales impulsores de la teoría del mundo del RNA es el doctor Antonio Lascano, que por ahí les debo, y ahorita lo recuerdo, les debo subirles una conferencia del doctor Antonio Lascano de evolución, que es una delicia escucharlo, que es uno de los científicos más importantes del origen de la vida. Él propone que el RNA fue la primera molécula orgánica que existió y el RNA dio lugar subsecuentemente a una molécula que era estructuralmente y químicamente más estable para guardar la información, que fue el DNA, y dio químicamente también lugar a una molécula químicamente más estable y que tenía mejores cualidades para llevar una catálisis, como son las proteínas. Entonces, cuando nos preguntan, o si alguna vez ustedes les hacen la pregunta, ¿qué fue primero, el DNA o la proteína? Pueden con muy buenas razones decir ninguna de las dos. Pero lo más probable es que la primera molécula orgánica que existió fue el RNA, ¿ok? Entonces, habiendo dicho esto, ¿qué es una enzima? Una enzima es una molécula que lleva, que disminuye la velocidad de reacción de una reacción química. Es decir, que es un catalizador y es un catalizador biológico. Un catalizador es cualquier sustancia que disminuye la velocidad de una reacción, ¿sí? Las enzimas disminuyen las velocidades de reacción trabajando sobre algo, bueno, ahorita lo vamos a checar, pero trabajan termodinámicamente sobre algo que nosotros conocemos como la energía de activación. Las enzimas disminuyen la energía de activación de la conversión entre reactivos y productos y al disminuir la energía de activación promueven que la reacción se lleve en menos tiempo, ¿sí? Es tan importante la acción de las proteínas en el tiempo de reacción, que es justamente lo que nosotros habíamos visto con el ejemplo de poner los frijolitos en el refri, que si las proteínas no funcionan bien, las enzimas no funcionan bien,
no se llevan a cabo las reacciones metabólicas porque no existe o no se llevan en el tiempo que deberían de llevarse y se llevan de forma muy lenta y eso impide que el organismo no pueda proliferar o no pueda crecer, que esa es la razón por la cual los alimentos se conservan en nuestro refrigerador. Otra cuestión importante, que también es algo que les vengo a desmentir porque viene en muchos libros de bioquímica, ¿cómo es que actúan las proteínas? Existen dos modelos. El primer modelo, que es un modelo viejísimo, que todavía muchos libros de bioquímica utilizan, que es el modelo de la llave cerradura. Este modelo de la llave cerradura nos decía originalmente que para cada proteína, si se fijan, esto es como si fuera una llave y esto una cerradura. Cada proteína tenía la forma específica de su sustrato y cada enzima, solamente podía funcionar con un sustrato en específico, porque solamente el sustrato podía entrar en el sitio catalítico de la enzima y solamente podía funcionar. Es como una llave. Una llave, en teoría, nada más puede abrir un cerrojo. Entonces, esta teoría de la llave cerradura nos decía que existe un sustrato y para cada enzima. Actualmente nosotros sabemos que eso no es verdad. El modelo más aceptado para cómo funciona una proteína se llama un modelo inducible. ¿Qué quiere decir? Este modelo inducible nos indica que esta proteína es más parecida, bueno, las proteínas son más parecidas a esto que vemos y las proteínas tienen un libre movimiento, se están moviendo y déjenme ver si viene por aquí un ejemplo más que pudiese ser más específico de ese cambio de conformación. Es que todos vienen como ensayos de modelo de llave cerradura y no es así. Déjenme ver si por aquí viene un modelo de inducible. No. Bueno, esto se los voy a ejemplificar de otra forma. El modelo inducible, hagan de cuenta que mi proteína originalmente es mi mano extendida y el sustrato es mi puño. Entonces la proteína no tiene la forma o no tiene la forma del sustrato. ¿Qué es lo que pasa con la proteína? La proteína va adquiriendo la forma del sustrato cuando químicamente empieza a interaccionar con el sustrato. Ese es el modelo del modelo inducible, que la proteína cuando empieza a interaccionar químicamente con el sustrato cambia poco a poco de conformación y esta conformación es lo que hace que pueda cambiar químicamente. Y de hecho lo que hace es que totalmente se encuentra dinámica todo el tiempo. Una vez que cambia la conformación, hace que químicamente el sustrato empieza a formar nuevos enlaces químicos y lo cambia químicamente y cuando lo cambia químicamente es cuando yo obtengo el producto de tener mi reactivo, yo tengo mi producto que sería como mi mano extendida y al final la proteína hizo un cambio conformacional que pasó por esto y cuando termina de abrir, ¿qué va a pasar? Regresa a su conformación original, ¿sí? Este modelo del inducible nos explica algo bien específico, que una sola enzima puede tener varios sustratos, porque si químicamente un sustrato se parece o se parecen entre ellos, la enzima va a ser capaz de detectarlos. Entonces, el ejemplo más clásico de que químicamente no tienen que ser exactamente lo mismo, y con este terminamos la clase del día de hoy, es antes pasaba mucho, y puede pasar que ahora incluso les puede pasar. Imagínense que ustedes ahorita van y se echan un rancho escondido, una copita de rancho escondido, ¿no? Para la digestión. Y resulta que ese rancho escondido tiene un chorro de metanol, porque es una bebida alcohólica mal destilada. ¿Y qué pasa cuando tú te comes ese metanol? Ese metanol es metabolizado por la alcohol deshidrogenasa de tu organismo. La alcohol deshidrogenasa convierte ese metanol en formaldehído. El metanol por sí solo no es una molécula tóxica, pero el formaldehído es una molécula súper tóxica que te puede matar.
De hecho, hay personas, no sé si leyeron que ahora en esta cuarentena hay personas que se han muerto por beber Rancho Escondido. No sé, no recuerdo si fue Rancho Escondido o otra bebida alcohólica por su contenido de metanol. ¿Qué pasa si tú bebes una bebida alcohólica o bebes metanol? ¿Cuál creen que sea el antídoto para evitar la intoxicación por formaldehído, por consumir, claro que se puede demandar, obviamente, por consumir metanol? Pues resulta que cuando tú tienes una intoxicación por metanol, lo primero que debes de consumir es alcohol etanol. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú consumes etanol? Resulta que la misma enzima tiene la capacidad de detectar el etanol y el metanol, pero resulta que le gusta más el etanol, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando empieza a haber una competencia por la enzima? El metanol ya no se empieza a metabolizar y se empieza a metabolizar el etanol y el etanol, pues hagan de cuenta que nosotros estamos acostumbrados a metabolizar etanol y el acetaldehído me produce otras sustancias que no son tan tóxicas, que sí son tóxicas, pero no tanto. ¿Qué es lo que pasa con el metanol? Ya no se empieza a consumir y al no consumirse se va al torrente sanguíneo y lo desechamos por la orina. Entonces, eso es una forma de detoxificar por metanol y que no te mueras, echarte etanol. Y eso tiene que ver con que una sola enzima puede detectar más de un sustrato, ¿sí? Entonces, te dan bonificación de botellas, ¿verdad? No, pues esas ni para despintar el carro, caray. Entonces, más o menos es algo de lo que vamos a ver. Ahora el viernes vamos a empezar a ver de lleno toda esta cuestión de enzimas. Vamos a ver clasificación, vamos a ver algunas cosas y también les voy a explicar lo del mapa metabólico que va a ser una de las tareas que vamos a tener para esta unidad, ¿sí? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, chicos.